a king's ransom in treasure. El Shringasaurus es una figura del año 2021 que conforma la línea de figuras Dinoescape de Jurassic World. Esta figura es bastante peculiar, ya que el esculpido, el cual cabe resaltar que es increíblemente bueno, dando a relucir las escamas y texturas de piel de este animal, se asemeja mucho a los Terror Dogs de Cazafantasmas, y a continuación compararemos esta figura con un Terror Dog. Pasando a la aplicación de pintura, es bastante decente esta figura. Está hecha en un plástico base de color amarillo o mostaza que puede parecer algo chillón a la vista, pero en lo personal me agrada y hace que resalte pues a la vista. Además tiene un buen contraste con la pintura color café oscuro que posee en la parte superior del cuerpo, el cuello y la cabeza. También mencionando los cuernos y mandíbula, que en lo personal en mi figura están muy bien pintados. Así que este aspecto de pintura me agrada muchísimo, la verdad. Tal vez podría decir que no le vendría nada mal algo de pintura en las garras, pero sería ponerme ya un poco exigente. Respecto a su articulación, pues no es nada del otro mundo, sabiendo que pertenece a la línea básica de Mattel, teniendo 7 articulaciones, siendo estas articulaciones en las 4 patas, una articulación un poquito limitada de rotación en la cola, articulación en la mandíbula, y la articulación que más me gusta y hace muy posable esta figura, la cual es una articulación de bola en el cuello. Y me gusta bastante esta articulación porque permite poses más naturales y dinámicas en esta figura. Este Shringasaurus tiene una altura de 8.5 centímetros de alto y 18 centímetros de largo, y aquí está comparado con la figura del Kaiju Vértigo del videojuego Primal Rage. Aquí está con un Terror Dog de Cazafantasmas. Y por último, con el Neomorfo de la marca NECA. Bueno, ¿qué puedo decir de esta figura? Fue todo un reto para mí conseguirla, ya que su distribución en México la verdad no fue la mejor, siendo algo difícil conseguirla en su tiempo. Como tal, la figura es muy buena e incluso no desentona para nada si lo poso con alguna figura de algún kaiju, ya que en lo personal se me imagina, no sé si han visto esa película, la de The Lost World, se me imagina el enorme dinosaurio que tiene 2 cuernos en la parte de la cabeza, que aparece, me parece que es de la película de los 60s, porque no es la primera que salió, pero se me imagina mucho a ese enorme kaiju, no sé si llamarlo así porque en serio es enorme o dinosaurio, pero bueno, es un dinosaurio. Así que yo sí te recomiendo mucho conseguir esta figura, además de que aún hoy en día es un poco difícil conseguirla, entonces si llegas a verla, no la dejes pasar. Bueno amigos, si les gustó el video denle like y suscríbanse. En estos días habrá mucho contenido en el canal de Kaijus, dinosaurios y monstruos, para que no se lo pierdan. Por mi parte esto sería todo, y nos vemos en la próxima.